Bienvenidos a nuestro taller de metodología de investigación y administración. En esta sesión vamos a compartir los temas de técnicas de investigación y la confección del informe final que corresponden al capítulo 10 y al capítulo 11 de nuestra bibliografía de Angélica Arroyos. Con respecto a las técnicas de investigación, las técnicas de investigación se van a circunscribir primero teniendo en cuenta el enfoque de investigación. O sea, yo ya elegí el enfoque de investigación, ya elegí el método de investigación, entonces primero tengo que ver un poco cuál es el camino que yo voy a ir diseñando. Ese camino, por supuesto, tiene decisiones que tienen que ver con el diseño, que son las estrategias que yo voy a ir llevando a cabo para lograr esos objetivos de investigación. Y bueno, para que yo pueda llevar a cabo ese diseño, tengo que tener en cuenta las técnicas, ¿no? Las técnicas, es decir, cómo voy a dar respuestas a las preguntas de investigación, cómo voy a ir logrando que los objetivos que yo me planteé se vayan materializando en el trabajo de campo, en la investigación propiamente dicha. Entonces, las técnicas nos van a ayudar a responder estas preguntas, ¿no? ¿Con qué obtener datos válidos, fidedignos y confiables que permitan llegar a la verdad científica? O sea, ¿de qué modo yo voy a lograr que los datos nos ayuden a probar las hipótesis en el caso de la investigación cuantitativa o a lograr los objetivos o que emerjan las hipótesis en la investigación cualitativa? ¿Mm? ¿Qué herramientas o instrumentos se requieren para lograr conocimientos de una fracción de la realidad en la investigación científica? Y entonces, ¿por qué son importantes las técnicas? Porque van a dar respuestas a las preguntas de investigación, porque nos van a permitir obtener los datos, recopilar los datos, analizar los datos, conservar los datos, clasificar esos datos, transformarlos, interpretarlos, y luego comunicarlos. Y también van a ayudar a garantizar la determinación de los efectos o la obtención de datos válidos, fidedignos, confiables. Siempre hay que tener escepticismo. Siempre un investigador tiene que ser escéptico. ¿Por qué? Porque no tiene que caer en la opinión, sino que tiene que analizar la realidad y a partir de la realidad, de los datos que se han ido recopilando con algunas técnicas, se han analizado, se han procesado, se han clasificado y le han ayudado al investigador a elaborar una conclusión. Entonces eso es importante. Entonces, cuando uno habla de técnicas, bueno, primero tenemos que hablar de datos, porque en realidad las técnicas van a estar relacionadas con los datos. Y dice la autora que datos proviene del latín datum, que significa lo que se da, lo que se da. Y los datos van a ser los hechos, observaciones o experiencias en la que se basa el argumento, la teoría, la prueba, la deducción de una investigación. Dato es todo lo que yo puedo observar, es la mínima unidad semántica de los hechos. Entonces, los datos son representaciones simbólicas, es importante eso. eh, Representan una expresión o una manifestación de los atributos o los valores sobre la problemática, el fenómeno que estamos estudiando y su importancia en la investigación radica en que representa la materia prima para nuestro proceso de investigación. Los datos son la materia prima para que con los instrumentos, con nuestro conocimiento, con nuestra experticia, podamos a esos datos hacerlos hablar, ¿no? Como dicen los estadísticos, hay que hacer confesar a los datos, ¿no? Y los datos se pueden clasificar. Según su origen, los datos pueden ser datos primarios, es decir, cuando el investigador los obtiene de primera fuente, entonces ahí va a tener que diseñar un cuestionario, va a tener que obtener registros, va a tener que diseñar alguna planilla y que las personas la llenen, o va a tener que observar, o va a tener que entrevistar. Bueno, los datos pueden ser primarios cuando son obtenidos directamente por el investigador. Y de fuente secundaria, por su origen puede ser primarios o de fuente secundaria, cuando ya uno va a otra fuente y ya otro ha recopilado los datos, lo ha obtenido y nosotros accedemos a esos datos. Por ejemplo, en un censo, nosotros no hicimos el censo, pero bueno, están los datos disponibles, entonces uno accede a esa base de datos y las analiza cuando va a una empresa y tienen un registro de la contabilidad, bueno, esos datos secundarios, porque uno va y toma esos datos y los procesa.
Eh, y por su naturaleza, ya vimos esto también, pueden ser datos cualitativos o datos cuantitativos. Los datos cualitativos surgen del proceso de observación, son atributos, categorías, cualidades, expresiones, y los cuantitativos surgen de la medición o del conteo, ¿no? Variables que surgen de variables cuantitativas discretas o continuas, ¿no? Esos datos cuantitativos surgen de un proceso de medición y los datos cualitativos surgen de un proceso de observación. Bueno, un poco con nuestra introducción vamos a definir lo que son las técnicas. Las técnicas de investigación se van a referir a esto, a mecanismos y procedimientos que nos van a ayudar, que ayudan al investigador para que recolecte, conserve, ordene y transmita los datos. Entonces, imagínense que con esa caja negra de input, actividades y output, o sea, el input son los datos. Dentro de las actividades está el investigador, su conocimiento, técnicas que vamos a utilizar y las técnicas para que tengamos un output que sean las conclusiones de nuestro estudio. Desde el enfoque sistémico lo podemos ver así. Y bueno, las técnicas se clasifican de distinta manera. Una forma de ver las técnicas es por su aplicación, por la oportunidad de su aplicación. Entonces, según la oportunidad de su aplicación, las técnicas pueden ser conceptuales. Las técnicas conceptuales, para hacer esos modelos mentales que tiene el investigador para ir ordenando la realidad. Son procedimientos mentales y las reglas lógicas que van a acompañar todo el ciclo de la investigación. Esto estuvimos haciendo en el taller de metodología, o sea, plantear un problema, plantear las preguntas de investigación, elaborar los objetivos, pensar el marco metodológico, pensar el marco teórico, ir al terreno, recopilar los datos, ver el muestreo, ver las técnicas de recolección, seleccionar a los individuos, seleccionar las unidades de observación, las unidades de análisis. Bueno, estas son técnicas conceptuales, eh, que van ayudando, son las reglas lógicas, la manera de pensar, los modelos mentales que tienen los investigadores. Después tenemos las técnicas descriptivas, que sirven para recolectar, recoger, registrar y elaborar datos, información y construir los instrumentos metodológicos, ¿no? Que vamos a ir nosotros aplicando. Por ejemplo, las técnicas descriptivas, la elaboración de una guía de observación, la elaboración de la guía de la entrevista, la elaboración de un cuestionario. Bueno, esas son la cuestión de técnicas descriptivas. Y después vamos a tener las técnicas métricas, que tienen que ver cuando yo tengo mediciones, ¿qué voy a hacer con esas mediciones? ¿No? Según cómo sean los datos que yo obtenga, yo necesito calcular ahí tendencias centrales, tendencias no centrales, hacer tablas, gráficos, aplicar algún modelo estadístico. Entonces, las técnicas métricas tienen que ver con cómo voy yo procesando esos datos, especialmente cuantitativos, que los he recolectado. Bueno, esto según la oportunidad de la aplicación de las técnicas, pueden ser conceptuales, descriptivas o métricas. Y luego, también la otra clasificación de las técnicas, que es la que vamos a profundizar y la que se profundiza en el capítulo, tiene que ver con la clasificación de las técnicas según la aplicación durante la ejecución de la investigación. Entonces, durante la ejecución de la investigación, yo tengo técnicas de recolección de datos, técnicas de tabulación y codificación, técnicas de análisis e interpretación de los datos, técnicas de evaluación y técnicas de proyección o pronóstico de los datos. Esas 5 técnicas son las que aparecen cuando yo identifico, quiero clasificar las técnicas, es la taxonomía de las técnicas, cuando yo las clasifico según la oportunidad de la ejecución, durante la ejecución de la investigación. Entonces, esto es un repaso de lo que ya está planteado en el otro autor, que es Hernández Sampieri. Entonces, lo podemos usar como un repaso y otra forma de ver los mismos temas, pero clasificado acá por técnicas, ¿no? Entonces, las primeras técnicas es la técnica de recolección de datos. Entonces, uno tiene que pensar acá, bueno, ya tenemos el enfoque, el método, un diseño, y bueno, entonces ahí ya tenemos decisiones tomadas, y bueno, yo para recolectar los datos tengo que ver si yo estoy haciendo una investigación con un enfoque cuantitativo, cualitativo o con un enfoque mixto. Entonces,
las técnicas de recolección de datos lo que tratan de hacer es responder a esto. ¿Qué datos e información debo recolectar para la investigación? ¿Y con qué obtengo esos datos necesarios y suficientes para probar la hipótesis en el caso de la investigación cuantitativa o para lograr los objetivos de la investigación en el caso de la investigación cualitativa? ¿Mm? Entonces, yo tengo ahí como técnicas de recolección de datos, bueno, el muestreo, las encuestas, las entrevistas, la observación y el análisis de las fuentes. Y esos son técnicas de datos primarios. O sea, las técnicas de recolección de datos primarios van a ser esto: muestreo, encuestas, entrevistas, cuestionarios, observación y análisis de fuentes. Y para técnicas de recolección de datos secundarios voy a tener ficha o fichaje y el análisis documental. Por supuesto que la elección de las técnicas de qué va a depender de las características de los informantes, o sea, de aquellos que nosotros vamos a investigar, de los tipos de datos y los indicadores de las variables, y por supuesto del tipo de investigación que yo voy a realizar. Yo ya definí y yo ya fui tomando decisiones durante el transcurso de la investigación. Entonces, vamos a ver y repasar algunas técnicas de recolección de datos. Tenemos la encuesta, donde ahí en la encuesta tenemos el instrumento que es el cuestionario. La técnica de recolección de datos es el cuestionario a través de la encuesta. Entonces uno tiene que definir el muestreo, o sea, a quiénes va a observar, qué tipo de muestreo, si va a ser probabilístico o no probabilístico, el marco del muestreo, es importante eso, ver el universo, definir bien la población, el universo, y fijarse bien la determinación y el cálculo de la muestra, el tamaño muestral si es que uno hace investigación cuantitativa. Y cuando uno hace muestreo probabilístico, el tamaño de la muestra es importante. Y bueno, repasando un poco cuestiones que ya vimos del cuestionario, un poco los tipos de cuestionarios pueden ser los autoadministrados o aplicados por el encuestador. Tenemos que ver el tipo de preguntas, preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas con escalas de Likert también podemos hacer. ¿Mm? Eh, Ahí hay que pensar bien las preguntas del cuestionario, porque las preguntas tienen que ver con este razonamiento del investigador de haber pensado primero en las variables, las categorías, las dimensiones, los ítems. Entonces, eso es importante. Luego, hay que pensar bien la redacción de las preguntas, hay que hacer siempre una muestra piloto para ir un poco chequeando cómo están las preguntas y luego ver cómo es la organización del cuestionario, eso con el cuestionario y las encuestas. La otra es la observación, o sea, perdón, la entrevista. Otra técnica de recolección de datos es la entrevista, y la entrevista tiene que ver con cuando uno va a obtener acá datos primarios, y a diferencia del cuestionario, la entrevista uno la va a hacer a personas que son a personas, a sujetos, individuos, que es muy rico lo que uno puede extraer de su experiencia, de la interacción. Entonces vamos a aplicar una entrevista. Bueno, en la entrevista hay que planificarla, como ya vimos, hay que pensar la guía de la entrevista. Ahí la autora presenta un ejemplo. Y bueno, la entrevista puede ser estructurada, puede ser no estructurada o puede ser semiestructurada. Luego tenemos la observación, que la observación tiene que ver con esto, con ir recolectando lo que uno va un poco visualizando dentro del trabajo de campo. Para la observación es importante construir la que es la ficha de observación, y ahí hay que tener en cuenta los sujetos y el objeto de la observación, los medios de observación y cuál es el marco teórico. Importante para hacer la observación tener un marco teórico, y los tipos de observación puede ser observación asistemática, sistemática, participante y no participante. Bueno, también tenemos las escalas de Likert, como dijimos, como otra técnica de recolección de datos. La técnica Delphi, que es una técnica cualitativa, cuando uno va trabajando con personas y va entrevistando, eh, va diseñando esta técnica cuando son temas de mucha especialidad, y cuando requiere la opinión de los expertos. Eh, y también estos son como herramientas de investigación quali quanti. Cuando uno está más en quali, también la autora reconoce como técnica de recolección de datos cualitativos, algo que ya vimos, la entrevista abierta, la observación no estructurada,
los grupos de enfoque, la revisión de los documentos, la evaluación de las experiencias personales, el registro de las historias de vida y la interacción o introspección con grupos y comunidades físicas u online. Con respecto al focus group, es importante eso, un poco siempre definir los grupos de enfoque, definir la guía de discusión, cómo se seleccionan los participantes, el tamaño del grupo, ver cuántos grupos vamos a hacer. Luego, en la técnica de revisión de documentos, es importante definir las fuentes de información, ver cómo se va a ir fichando, cuáles van a ser las categorías que voy a tener en cuenta para fichar los documentos. Y bueno, con todas estas técnicas de recolección de datos, uno siempre tiene que procurar la confiabilidad, es decir, que el mismo individuo ante el mismo instrumento siempre dé la misma respuesta. Ver la validez del contenido, la validez de criterio, la validez de constructo, que también ya está explicado eso en Hernández Sampieri, lo vimos eso cuando vimos investigación cuantitativa, el diseño del cuestionario. Y bueno, también procurar la objetividad. Eh, También, un poco para ir viendo la validez, a veces se utiliza el juicio de expertos, se utilizan muestras pilotos. Bueno, esas son las técnicas de recolección de datos, que es un repaso de lo que ya estuvimos viendo en toda la materia. Luego tenemos las técnicas de tabulación y codificación. Bueno, la tabulación y la codificación tienen que ver cuando uno ya obtiene los datos y lo tenemos que ir como ya procesando. ¿Mm? Con respecto a la codificación de los datos, es algo que ya vimos y que tiene que ver con esto, con definir las dimensiones de la variable, los ítems por cada dimensión de las variables, los indicadores de cada ítem y las dimensiones de las variables. ¿Mm? En el caso de variables cuantitativas, de datos cuantitativos. Y si tenemos datos cualitativos, algo que ya hicimos en clases, ver los segmentos, ver cómo yo puedo ir haciendo la codificación eh, abierta, axial, selectiva, para que vayan emergiendo las categorías, eso ya vimos. Y la tabulación tiene que ver también cómo voy a ir yo formando las matrices de registros de datos y de información, cómo voy a ir organizando yo esos datos. Eh, la tabulación tiene que ver también con matrices, por ejemplo, una matriz del discurso, que lo vimos también en clase, o la matriz del método comparativo constante, o una matriz comparando algunos ítems. Entonces, eso es importante. Técnicas de tabulación y de codificación. Bueno, después tenemos las técnicas de análisis e interpretación de datos, que también acá aquí le vamos a llamar análisis de datos, ¿no? Esto está muy en boga, todo lo que es la analítica. La analítica es, digamos, todo un mundo. Nosotros simplemente vamos a hacer una primera aproximación y ojalá que ustedes se puedan dedicar después a esto. Después en otras asignaturas vamos a seguir profundizando estos conceptos. La idea es que el análisis de datos es fundamental en la investigación porque a través de las comparaciones numéricas y estadísticas uno va a ir comprobando las teorías, pueden ubicarse categorías y darle el orden de acuerdo a su importancia, o van a ir descubriendo temas y conceptos inmersos entre los datos recolectados, que sería la investigación cualitativa. ¿Mm? Entonces, el análisis de datos es clave porque estamos en el corazón de la investigación. Con respecto a las técnicas de análisis de datos cuantitativos, bueno, ahí tenemos que explorar los datos, es decir, visualizar los datos por variable y analizarlos descriptivamente. Eso es lo que mucha estadística que hay. Cuando yo tengo datos cuantitativos, tengo que usar estadística, análisis exploratorio de datos, visualización de datos, evaluar la confiabilidad y la validez de los datos, realizar análisis estadístico inferencial de las hipótesis, complementar el análisis con otros adicionales y preparar los resultados para presentarlo en tablas, gráficos, figuras, cuadros. ¿Sí? Con respecto al análisis estadístico, el análisis de los datos, en esta etapa, a partir de la sistematización de los resultados obtenidos, bueno, uno va a ir interpretando la correspondencia y no correspondencia con el sistema de hipótesis de la investigación. O sea, los datos ahora los tenemos que procesar y tenemos que ir viendo si van a ir aceptando o rechazando las hipótesis, ¿no? Entonces tenemos un análisis estadístico descriptivo, donde tenemos análisis jerárquico, por ejemplo, cuando comenzamos a trabajar con coeficientes, con proporciones, con tasas. También tenemos todo el cálculo de las medidas estadísticas a través de la distribución de frecuencias, podemos calcular el modo, la mediana, la media, los cuartiles, los deciles, los percentiles, el rango, la desviación estándar, la varianza. Eso con análisis estadístico descriptivo, y si hacemos análisis de estadística inferencial,
tenemos que ver los temas de estimación y de hipótesis, de pruebas de hipótesis. Bueno, como ven, eso es otra. Ahí en esto tienen dos materias, estadística y estadística inferencial. Un poco en el análisis de los datos cuantitativos. Y en el caso de los datos cualitativos, también, entonces, una vez que uno obtiene los datos cualitativos, tenemos que hacer la transcripción y el ordenamiento de la información. Uno tiene que identificar las ideas preliminares, generar las categorías, los temas, los patrones. Y las técnicas de datos cualitativos que tenemos, las técnicas de categorización y las técnicas de análisis de contenido. Con respecto a las técnicas de categorización, esto tiene que ver con teoría fundamentada y tiene que ver con esto, con ir revisando los datos e ir identificando la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva, para llegar a las categorías. Eso es la técnica de categorización. Y la técnica de análisis de contenido tenemos como técnica de análisis de contenido la técnica de comparación, donde ahí podemos hacer una matriz comparativa con distintas respuestas, o las técnicas de análisis descriptivo, donde uno hace comparación dentro de cada categoría y entre diferentes categorías, o las técnicas interpretativas, donde ahí uno va extrayendo los significados. ¿Se acuerdan de la charla de análisis de semiosis? Entonces, esto es semiosis social. Entonces, ir viendo el signo y el significante, esos análisis, las técnicas interpretativas. Y las técnicas de análisis inferencial, donde uno va viendo patrones, temas, vínculos causales y vínculos relacionales eh, con los datos que uno ha ido recolectando. Bueno, también tenemos ahí, en el caso de otras técnicas de análisis cualitativos que también se presentan, pueden ser el análisis componencial, donde uno va analizando los distintos componentes de las variables, las taxonomías y clasificaciones, o los mapas mentales, que también lo vimos en clase. Y estos son todos técnicas de análisis cuando son datos primarios. Cuando son de datos secundarios, por revisión de fuentes, uno tiene que comprender la fuente, tenemos que hacer el análisis de la fuente, identificar errores de análisis en el caso de que hubiese. También tenemos el análisis documental, donde ahí tenemos que ver específicamente cómo se resumen los datos fundamentales del documento, qué es lo que los conecta, los aspectos secundarios. Y en análisis externo, estudiar el contexto de ese documento, cuál fue la eficacia de ese documento, quién lo produjo, a qué corriente de pensamiento adhiere, en qué condiciones sociales se produjo, en qué momento. Bueno, son todas técnicas de análisis e interpretación, que seguro que ustedes las pueden ir relacionando con lo que están haciendo en su trabajo de investigación. Después tenemos las técnicas de evaluación. Las técnicas de evaluación tienen que ver con diagnósticos, diagnosis, evaluaciones que se pueden producir en las investigaciones. Y esto está muy relacionado con nuestro campo, con el campo de las ciencias de la administración. Por ejemplo, uno puede hacer una evaluación de la ejecución de políticas públicas, entonces uno va a hacer, las técnicas van a hacer evaluación de políticas públicas, de intervenciones públicas, evaluación de implementaciones de intervenciones públicas, o en el caso de la situación económica y financiera de una empresa, podemos evaluar la situación económica y financiera a través de ratios, ratios financieros, ratios económicos. Podemos, si estamos en un proyecto de inversión, podemos evaluar ese proyecto de inversión a través de el BAN, la TIR, el valor económico añadido, el EVA, una tasa interna de retorno, bueno, el flujo de caja descontado, bueno, etcétera. Y en el caso de las técnicas de proyección o pronóstico, que también las técnicas de evaluación, por ejemplo, esa la vemos en contabilidad gerencial en el tema número 1, la ven en finanzas 1 también, en finanzas 2, y también en formulación y evaluación de proyectos, ¿no? Ya son otras materias. Y en técnicas de proyección y pronósticos, ahí pueden ver proyecciones de datos, pronósticos de datos y las proyecciones estadísticas. Ahí ven algo con estadística inferencial, con regresión. Y después en análisis cuantitativo de negocios 1 vemos los métodos de pronósticos. También en operaciones 2 también ven métodos de pronósticos. En formulación y evaluación también ven métodos de pronósticos. Ahí pueden ver proyecciones de estados contables, proyecciones de, de flujos de fondo, pueden ver presupuestos, presupuesto maestro,
Con respecto a los pronósticos, pueden ver pronósticos de medias móviles ponderadas o aislamiento exponencial, promedios móviles con tendencia, eh, promedios móviles o también pronósticos con econometría. Bueno, esas son técnicas nuevamente que solamente las vamos a mencionar y que eventualmente, según los datos que ustedes tengan, pueden recurrir. Hasta acá un poco son todas las técnicas, un repaso un poco para ordenar cómo se, se pueden dar las técnicas las técnicas de investigación, las distintas miradas, interesante, para terminar luego con el informe final. Entonces, la estructura del informe final, nuevamente nosotros en el caso de nuestra asignatura, ya tenemos la estructura en lo que es la plantilla de la muestra académica de trabajo de investigación de la licenciatura en administración. Es una plantilla que sigue una lógica, siempre hay una introducción, los elementos introductorios, hay un desarrollo, un cuerpo del informe y los elementos finales. Entonces siempre está la portada, bueno, eventualmente una dedicatoria, el prólogo, la presentación, los agradecimientos y la introducción. Y en el cuerpo del informe va el problema de investigación, el marco teórico, el marco metodológico, el análisis de los datos y después las conclusiones, las recomendaciones, los apéndices y la bibliografía. ¿Mm? Y después uno lo puede ir, por supuesto, en el cuerpo del informe dividiendo en capítulos. Esa es una. La otra forma también, nuevamente en la introducción, problema, objetivos, marco teórico, hipótesis, variable, diseño metodológico, datos, análisis de datos, interpretación de datos, resumen, conclusiones. ¿Ah? Bueno, son todos un poco distintos. Por supuesto, esto es ciencias sociales, no existe una norma, no es ley esto, no es taxativo, sino meramente enunciativo, en el sentido que son como orientaciones. Uno va viendo el orden lógico del informe según cómo le parece más razonable. ¿Mm? Entonces, acá se ve otro ejemplo de estructuración del informe, la portada, la dedicatoria, los agradecimientos, la introducción. Después tenemos el problema, el marco teórico, el marco metodológico, análisis de los resultados y las conclusiones, recomendaciones, apéndices. Bueno, esos son como los elementos. Siempre un trabajo de investigación, el informe va a tener siempre una introducción, ¿sí? La primera parte, el cuerpo, el desarrollo y las conclusiones. ¿Sí? Entonces, esos son los tres elementos y bueno, después uno lo va dividiendo y categorizando. Bueno, con esto estamos un poco terminando nuestro taller. Muchas gracias por la atención. Repasen entonces el capítulo 10 y 11 de la autora Angélica Arroyo Morales. Y bueno, estamos entonces a su disposición y cualquier duda también estamos en contacto. Bueno, muchas gracias.